Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Voz Responde, aquí en Televisión de Ferrol, ese programa que lleva años, un pequeño paréntesis que hicimos en la época de pandemia, pero bueno, ya lleva 15 años un poquito ayudando a los consumidores y usuarios desde una perspectiva siempre jurídica, ¿vale? Ya saben que el consumidor y usuario siempre es el débil, ¿vale? Entonces nosotros tratamos un poquito de, bueno, ayudarle, ¿no? Nuestro granito de arena para que vean defendido mejor nuestros derechos. Y bueno, hablando de derechos, vamos a hacer un programa dedicado a la abogacía, en concreto al turno de oficio. Ya hicimos hace 2 semanas uno, pero bueno, hoy hacemos otro, digamos, de otra dimensión, por así decirlo. Bueno, voy a presentar a mis invitados, que son dos. Uno a mi izquierda está Luis Torres Foyre, decano del Colegio de Abogados de Ferrol. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis, Juan. y muchas gracias por estar aquí. Encantado de participar contigo. Muy bien, y a mi diestra, Clara Vilariño, que es la representante del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Ferrol. Muy buenas noches, Clara, y por supuesto muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Juan. Agradeciéndote la oportunidad de participar en tu programa. Es un placer tener a ambos, que bueno, Luis, el otro día tuvimos digamos que brotaba un poco la protesta, un poco de los abogados del turno de oficio y trajimos pues a una abogada del turno de oficio, Ana Rosa, que bueno, pues es abogada en ejercicio, pero bueno, no forma parte de la Junta, pero bueno, estuvo aquí un poquito exponiendo digamos, los problemas que hay en el turno de oficio. Hombre, yo vi el programa de Ana Rosa y te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Tiene la razón, los motivos que ha expuesto. Además, Ana, además de tener una gran amistad con ella y ser una excelente compañera, también formó parte de la Junta de Gobierno y también, hasta no sé, creo recordar, que también fue delegada de la mutualidad en su momento. Lo fue. A ver, todo lo que ha dicho estamos totalmente de acuerdo. Que el turno de oficio se paga mal, por supuesto que se paga mal. Que el turno de oficio necesita que nos den una compensación o indemnización, llamémoslo como sea, digna ante todo. Y eso es lo que pretendemos si estamos todos unidos. Yo no sé si hay que explicar un poco el contexto. Sí, Luis, bueno, perdona que me interrumpa, sí me gustaría un poquito que explicaras el contexto y por supuesto la perspectiva, ¿no?, del Colegio de Abogados de Ferrol, incluso del Consejo de Abogacía, porque cuando un poquito se iniciaron las movilizaciones, y de ahí un poquito la razón de tu ausencia, estabas creo que en el Consejo de Abogacía Española, ¿no? Correcto. Si te parece, yo supongo que ese tema se trató de forma extensa. Obviamente el Consejo de Abogacía Española no puede ser ajeno a los problemas de los abogados, con lo cual cuenta si quieres un poquito qué pasó ahí en el Consejo de Abogacía, cómo se trató este tema mientras un poquito aquí emergían las protestas, bueno, aquí en toda España, pero bueno, en concreto en Ferrol. ¿Qué ocurrió en el Consejo de Abogacía? Mira, hay que decir dos cosas. El turno de oficio nace a raíz de la aprobación de nuestra Constitución, cuando los poderes públicos cometan la tutela judicial efectiva y se crea un turno de oficio para aquellas personas que carezcan de medios. A partir de ahí es cuando se le da a los colegios de abogados para que lo regulen y lo dirijan. ¿Qué ocurre? Bueno, como todo, era algo nuevo. Antes existía la beneficencia, y que eran aquellos pobres de solemnidad. Y se fue haciendo, se empezaron a retribuir de alguna manera las intervenciones, pero no hubo una regulación seria en ese momento. Y nos vimos con todo esto. Y después vienen también, las autonomías. Los que tenemos transferidas las autonomías, es un régimen distinto al de los demás. En concreto, en Galicia, y yo sigo insistiendo, que tenemos unas retribuciones muy bajas y indignas. Es la autonomía, la segunda que más cobra de España, la de Galicia, pero es insuficiente. Vale. En el Congreso de la Abogacía Española, que se celebró en Cataluña, se llevaron las propuestas, ya no solo de nuestros compañeros que nos dijeron aquí que las llevásemos, sino también del resto de España. Había diversos sindicatos, Arto, Asato, bueno, una serie de organizaciones, y se llevó allí. Se ha hecho
unas conclusiones que se han mandado a todos los compañeros y, curiosamente, la semana pasada se han llevado al Congreso de los Diputados por parte de los representantes de la abogacía española. Y ahora tenemos que estar. Hubo de todo. Mira, por ejemplo, hubo una de las propuestas era, curiosamente, que venía a través de un sindicato, que se equipararan el resto de lo que cobran el resto de las autonomías o del gobierno central, en el caso de Madrid y de otros, a las que más cobraban. Nosotros nos hemos opuesto a eso. Lógicamente. Pero oiga, no. Y se dijo, no, lo que tenemos que decir es, mejoren ustedes, pero tenemos que seguir elevando todo esto. Y salió. Galicia, Cataluña, el País Vasco, votaron en contra. Hablaban, hombre, mira, qué poco solidarios. No, solidarios son el resto. Nosotros queríamos seguir, porque a mí entiendo que la función nuestra es que conseguir un día que se pague exactamente igual, o muy parecido, en el turno de oficio por un asunto, igual que los precios que hay en el mercado. Que tiene su sentido, el trabajo es el mismo. El trabajo es el mismo. Además, aquí no existe el abogado del turno y el abogado del nocturno, aquí somos todos abogados. Bien, es cierto que unos estamos en el turno de oficio, otros no. Que es obligatorio, por cierto. El turno de oficio es obligatorio. De todas maneras, Luis, si me permites un poquito para agilizar, sí. Eso es una de las propuestas que ha salido, pero si te parece, antes de que sigas desgranando las propuestas, vamos a darle la voz a Clara Vilariño. Clara, eres una voz muy autorizada porque llevas todos los días del año, bueno, obviamente domingos y festivos supongo que no, pero sí es verdad que en días laborables todos los días llevas expedientes del turno de oficio. ¿Cuáles son las carencias un poquito que ves en el sistema y cómo crees que podrían solucionarse y si de alguna forma las reivindicaciones que están haciendo coinciden un poquito con las carencias que ves en el día a día? Bueno, Juan, efectivamente, yo también soy una letrada adscrita, aparte de ser la responsable del turno en el colegio, estoy adscrita y de alta en el turno de oficio desde hace muchísimos años, con lo cual conozco de primera mano cuáles son los problemas con los que nos enfrentamos día a día y comparto con mis compañeros gran parte de las reivindicaciones que formulan y que plantean que han planteado tanto el colegio como ahora pretenden pues reivindicar en diversas plataformas y en diversas manifestaciones que se van haciendo. Una de ellas, y la más sustancial, que además creo que se lleva reivindicando históricamente por todos los colegios de abogados de España, es la retribución de absolutamente todas las asistencias que se prestan en el turno de oficio. Puede aclarar que no se hace ahora mismo. Efectivamente. No se puede, vamos. Es una reivindicación histórica porque, a pesar de que hemos ido mejorando con los años y que cada vez los acuerdos que se suscriben para actualizar el módulo de compensación de las actuaciones que realizamos son mejores y se van incluyendo nuevas actuaciones que con anterioridad no se abonaban, lo cierto es que a todos nos pasa en el ejercicio diario que muchas veces nos vemos obligados a realizar actuaciones que finalmente no cobramos. Siendo esto, evidentemente, algo muy frustrante para el letrado que presta el servicio. Por ejemplo, un justiciable al que no te queda otro remedio que asistirlo en un procedimiento penal, que finalmente le es denegada la justicia gratuita y que no te paga y que no tienes manera de llevar a la práctica por unas medidas de premio en una ejecución, materializar el cobro de ese servicio que has prestado. Pues hoy por hoy, a pesar de que lo hemos reivindicado y hemos pedido a la Xunta de Galicia en varias ocasiones que se suscriba un convenio expreso al efecto y que cuando hay una denegación de una asistencia jurídica gratuita, sobre todo en la jurisdicción penal, que el abogado está obligado a prestar el servicio igualmente, aunque se haya denegado el beneficio de justicia gratuita, no es de recibo que ese servicio público lo soporte el profesional que presta el servicio, sí, y no la administración. Claro, porque si ya, perdona que le interrumpa, Clara, si ya es triste que en un despacho pues haya un impago, ¿no?, de una persona que al final por lo que sea no te paga, que sea un servicio público y que sea la propia administración la que no te paga, claro, eso ya eleva la frustración al máximo. Claro. Efectivamente, aún teniendo en cuenta que no es una retribución, o sea, el servicio del turno de oficio no es una compensación o una indemnización por esa labor de servicio público que se presta, pero evidentemente no puede cargar contra
únicamente en los hombros del letrado o letrada que presta el servicio. Entiendo que esa es una reivindicación histórica y justa. Sucede también en otros tipos de actuaciones, por ejemplo, que en las ejecutorias solo se pagan los recursos que se admiten en un doble efecto y no recursos de otro tipo que también deberían incluirse, y también con alguna otra cuestión. Pero bueno, en general, la mayor parte de los procedimientos se encuentran regulados y se encuentran abonados. Sí es cierto que la compensación, mejor dicho, es infinitamente inferior a la que debería de ser. No llega quizá ni a un 20% de lo que se cobraría en el ámbito privado si tú prestas ese servicio. Además hay una cosa clara que supongo que es indiscutible, y es que ahora mismo el turno de oficio es voluntario, con lo cual el hecho de que la retribución sea sustancialmente inferior, hasta un 20% de lo que es el mundo privado, el hecho de que muchas opciones hagan abono, hace que pues, haya abogados un poquito que se vayan poco a poco alejando, ¿no?, del turno de oficio. Efectivamente. Es cierto que, por ejemplo, en nuestro partido judicial el servicio se encuentra, desde mi punto de vista, bastante cubierto, porque de los 300 y pico abogados ejercientes que tenemos, 184 están adscritos al turno de oficio. Más de la mitad. Más de la mitad, con lo cual entendemos que es un servicio perfectamente cubierto, pero en el caso de que la gente fuese poco a poco abandonando voluntariamente la prestación de dicho servicio, pues efectivamente, siendo un trabajo obligatorio, los colegios de abogados habrían de regularlo de tal manera que obligasen a todos los colegiados a prestar ese servicio en unas condiciones adecuadas. Claro. Bien, Luis, hablábamos de que unas reivindicaciones que bueno, se ha acordado en la Consejo de Abogacía Española, coincidiendo con las reivindicaciones, es el tema del tema retributivo. ¿Hay alguna cosa más que se haya acordado en ese Consejo de Abogacía Española? Bueno, lo que se pide es una retribución justa, y mientras no se haga una ley de defensa específica, se pedía que se incluyese en la ley de, no sé cuál es, Clara. Sí, se piden específicamente la modificación de dos artículos. En la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la 96. Sí, efectivamente, del artículo 2 y del artículo 30, para recoger la asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas. Es una de ellas. Queremos aclarar que no existe, ni aún no teniendo ánimo de lucro. Efectivamente, aunque sí es cierto que en el ámbito de la Comunidad Autonómica Gallega se suscribe un convenio que el año pasado ya se firmó y este año está pendiente de firmar la renovación, donde sí se reconoce por vía convenio, no a través del acuerdo que establece los módulos de compensación. Pero restringido a los que tengan declaración de utilidad pública, lo cual restringe muchísimo, ¿no?, el ámbito no, en el ámbito penal para las personas jurídicas. Sí, pero a nivel laboral, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel civil, sí, lo circunscribe a un tipo de asociación muy concreta que entiendo que son minoría, ¿no? Sí, sí, eso es así, eso es así. El ámbito al que se circunscribe el convenio fundamentalmente es el penal, que es en el que tiene una mayor vigencia. Y luego otra de las reivindicaciones que se solicita es la modificación del artículo 21 para incluir que cuando hay una designación del abogado a través de un auto judicial, en todo caso, ese servicio que se presta devenga la compensación, porque parece que no es muy lógico cuando el abogado se ve obligado a intervenir, porque lo solicita el propio juzgado. Finalmente, la compensación económica o no de ese trabajo quede supeditada al reconocimiento o no del beneficio de justicia gratuita. Bueno, además es una irregularidad tremenda, ¿no? Quiere decir, forma, digamos, que uno llegue a ejercer funciones públicas, ha sido designado por el juzgado, ejerce funciones públicas, pero pasa a ser la única persona en todo el procedimiento judicial con intervención obligatoria, ejerciendo funciones públicas, que no recibe una compensación de ningún tipo. Exactamente. Lo cual, bueno, es manifiestamente injusto, ¿no? Sí, sí. Ya no éticamente, sino incluso jurídicamente no se sostiene. Es más, no sé si os ha dado casos, Clara, pero podría llegar a ocurrir que algunas personas que prestan esos servicios, ¿vale?, a nivel penal, incluso civil, que no se les concede el beneficio de justicia gratuita, que no lleguen a cobrar nada, que tengan problemas con Hacienda. Sí, podría darse el caso. Lo cual ya es la bomba, ¿no? Que el profesional obligado preste un servicio, no lo cobre y que Hacienda
sospeche, bueno, piense que lo ha recibido, porque al fin y al cabo Hacienda cruza datos con los juzgados, ve que hay un interviniente y que no se llega a creer que no haya cobrado. Sí, no es lo habitual, ¿eh? Sí, pero podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir, evidentemente todos estamos sujetos a las comprobaciones de la agencia tributaria, cualquiera, pues de hecho, todos conocemos que hay compañeros a los que les ha sucedido que han sido objeto de alguna comprobación y han tenido que justificar todos los procedimientos en los que estaban incursos, tanto los de oficio como los no de oficio, y eso evidentemente, sobre todo en los asuntos del turno de oficio, pues es un trabajo. Eso, Luis, supongo que sí que ha salido de la Consejo de Abogacía Española, ¿no? Ya no es un tema de justicia, que también, ya no es un tema de dignificar el servicio, sino que incluso podría salir negativo, ¿no?, al profesional que interviene en un procedimiento. Hacienda le pide explicaciones, no se cree que no haya cobrado, ¿no? Es lo típico que a todo el mundo pues, nos ha pasado, ¿no?, de llevar a un familiar, no cobrarle, y Hacienda dar por hecho que sí se le ha cobrado. Sí, bueno, a ver, eso ya es un tema tributario, ¿no? Pero, bueno, si te pagan por el turno de oficio, te retienen un 15%. No, digo, si no uno lo cobra, digo, claro. Si uno al final no se le denega la justicia gratuita, el cliente no le paga, es decir, podría ser que Hacienda crea que sí se cobró. Sí, claro, pero oye, si tú padeces una inspección tributaria y le dirán, mire, yo este tema no lo he cobrado. Punto. Diga, justifíqueme usted. Yo recuerdo hace unos años que hubo una inspección a varios y a una compañera en concreto había llevado un tema de su madre y decían que tenía que declararlo. Yo no sé cómo había terminado el tema, no podía ser una cosa personal, ¿no?, de cada uno, pero bueno, decíamos, sí, mire, le cobré un euro, 21%, 0,21 céntimos. Mira, dentro de las reivindicaciones que están haciendo el otro día, una de ellas era desaparecer el IVA, ya no hablo del turno, sino a todos los efectos de ejercicio de la abogacía, y o que fuese un IVA reducido. Vale, eso se ha planteado a través del Consejo General de la Abogacía Española, pero es un tema que lo regula Europa. Europa es el que te va a decir cómo se puede hacer el IVA, se lo puede reducir o no, y hay una comisión en Bruselas y son los que están llevando eso dentro del CEGAE. Y otra de las cosas que estamos intentando hacerlo ahora mismo, a través del CEGAE con la agencia tributaria, es que lo que se percibe por el turno de oficio que no tribute a los efectos de la base imponible. Eso sí que se está ahora mismo haciendo. Se está trabajando. Sí, están a través del CEGAE. Que no tribute. Porque es un servicio que se presta de aquella manera, es un servicio público con unas cuantías ínfimas y quieren separarlo. Hombre, esto es una batalla constante, dura, pero yo creo que poco a poco, a ver si consiguiésemos eso. Te lo digo que es una de las últimas propuestas que hay. Mira, otra de ellas se pedía también... Vamos a ir dando ya el último turno, Luis, porque nos avisan desde producción que tenemos que ir acabando. Si te voy a hacer en la última intervención, resumo un poquito un poquito lo que se ha conseguido en la Consejo de Abogacía, un poquito para que nos sepan nuestros espectadores. A ver, yo lo que te puedo decir, vamos a hablar en concreto de Galicia. En concreto, en Galicia, desde que el fijo del turno de oficio, se lleva a través del Consejo de la Abogacía Gallega, que está formado por los 7 colegios de abogados de Galicia. Los decanos. Y es lo que se negocia con la Xunta. Ahora mismo estamos que en el año 2021 se firmó por 4 años un porcentaje, y se pagó el 50% en el año 2022, este año el 30% se incrementó, hablo de ese porcentaje, sí. El año que viene es el 20%, con lo cual estamos en el 100% de ese porcentaje, y el siguiente año, en el 2025, es el IPC global de los anteriores. Bueno, y ahí es donde tenemos que pelear. Ahí es cuando, en el año 2025, tenemos que negociar el siguiente convenio. Ahí es cuando toda la abogacía tiene que ir, toda la abogacía gallega tiene que salir a la calle, y ponerse y decir, oiga, aquí estamos aquí. O sea, podemos decir, perdona, pero estamos con un convenio firmado. Podemos decir que la batalla que se está librando a nivel nacional puede ser que nos perjudica la batalla, digamos, autonómica. Sí, claro, pero Juan, a ver, aquí estamos en una zona eminentemente industrial y obrera. Todos conocemos cuando se firmaban los convenios colectivos del metal, lo que había,
en las calles. Y una vez que firmas ese convenio, estás cogido. Oiga, no voy a decir ustedes que me piden ahora cuando ustedes tienen firmado un convenio por 4 años. Eso es la realidad. A ver, ¿qué más quisiéramos todos que nos suban a precios de mercado? Sí, hombre, que también estamos cogidos por los acuerdos que ha habido. Y por eso, en el 25, que es cuando hay que negociar el nuevo convenio, es cuando ahí hay que hacer la batalla. Muy bien, Clara, ¿alguna cosa quieras añadir a lo ya dicho respecto a las reivindicaciones de la abogacía? A ver, desde mi punto de vista, yo entiendo que ahora mismo estamos en una época, hemos pasado una huelga de funcionarios en el año 2018, después una pandemia, una vez finalizada la pandemia hemos tenido nuevas huelgas. Y otras que quizá vengan. Claro, y otras que quizá vengan con continuas paralizaciones del funcionamiento de la Administración de Justicia, y entiendo que es normal y lógico la crispación que tiene ahora mismo el colectivo, porque finalmente nosotros, el ciudadano, somos, parece, el eslabón débil de la cadena. O sea, estamos Sí, solo lo parecías. Sí, estamos todo el día reivindicando el derecho a la tutela judicial efectiva, abogando por los derechos de los demás, y sí entiendo la preocupación que tienen todos mis compañeros porque quizá nuestros derechos sean un poco los más vulnerables o los que menos se tienen en cuenta. Entonces, sí creo que desde las instituciones colegiales tenemos que establecer vías de comunicación con nuestros colegiados que están descontentos, y que parte de las reivindicaciones que ellos manifiestan, aunque no todas, porque como bien dice Luis, hay algunas batallas que han de librarse por territorios, y es cierto que lo que a lo mejor se está solicitando en Madrid a nosotros no nos conviene, o no nos conviene en todos los puntos. Por ejemplo, una de las demandas era de las plataformas de Madrid era establecer el límite a la justicia gratuita en el doble del SMI, que es algo que, por ejemplo, a nuestra comunidad autónoma no nos vendría excesivamente bien desde el punto de vista de los despachos profesionales, porque no solo el colegio representa a los colegiados del turno de oficio, sino a todos los abogados en ejercicio. Unos son del turno de oficio, otros no, y muchos y muchas tenemos esa doble condición. Somos letrados del turno y también letrados particulares, pero evidentemente nadie quiere ser a tiempo completo letrado del turno de oficio. Con lo cual, esa aspiración que existe en el territorio común o en el territorio ministerio a nosotros nos perjudica sustancialmente. Sí entiendo que a través de los colegios de abogados se tienen que establecer cauces para que los compañeros puedan manifestar su descontento y que el colegio, a través de las instituciones, pueda canalizar e ir poco a poco obteniendo las mejoras que sin duda nos van a beneficiar a todos. Pues muchas gracias, Clara, por estar aquí. Luis, no sé si quiere añadir algo, va por un poquito... No, hombre, a ver... Yo digo, por darle el último turno al decano. Un último tema era... Un minuto, por favor. Un minuto. Una de las últimas reivindicaciones también es la consideración, pedían, de funcionarios, los del turno de oficio. No, mira, eso es para toda la profesión. En el año 2020, creo que es, además, hasta se fue el 21 o el 23 de febrero, hubo el Consejo de la Abogacía Gallega, presentó una enmienda en el Congreso de los Diputados para la modificación del artículo 464 del Código Penal, que habla del delito de obstrucción de la justicia, ¿no? Para mejorar. Es decir, que cualquier abogado en el ejercicio de sus funciones, es decir, son reivindicaciones que están, que seguimos haciendo, pero que muchas veces no llegan a buen fin, por desgracia. Bueno, Luis, también muchísimas gracias por estar aquí. La voy a responder. Decano de los Abogados de Ferrol. Venga, amigos, esperemos que les haya ilustrado, porque, bueno, algunos pensarán, bueno, son reivindicaciones de abogados. No se equivoquen, las reivindicaciones de los abogados y concretamente el turno de oficio les afectan, y muchos directamente porque, en fin, al final es verdad que el juez dicta sentencia, los funcionarios un poquito llevan la tramitación expediente, bueno, pero el que da la cara con los clientes pues somos los abogados, con lo cual creemos que el debate no es ajeno a ninguno de todos ustedes. Con esto nos despedimos, muchas gracias, que pasen un muy buen fin de semana.